Doctora Geli. Sí, aquí la veo. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. En primer lugar, bueno, agradezco las preguntas de la senadora y también la corrección que me hizo el doctor Tayana, el senador Tayana, y querría hacer una aclaración al respecto. Sí, coincido con él, es una declaración. Estaba muy presionada por el tiempo y por lo que había ocurrido antes a propósito de que unos hablaban y otros no podían hablar, en fin, fue un error. Es una declaración, pero le aclaro que comparto también lo que usted dijo, lo dije también eso, que es un orgullo esa declaración para nuestra América porque fue anterior a la universal. Y por otro lado tiene jerarquía constitucional, en el mismo plano que todas las demás, pero se la olvida. Y se la olvida precisamente porque tiene, no solamente en el tema que estamos discutiendo ahora, sino en general, porque tiene la dimensión de los deberes convencionales. Dice, deberes para con nosotros mismos, para con nuestra familia, para contra nuestra nación, con nuestra nación, para con la humanidad. Y esto me parece que es muy interesante de rescatar, importante de rescatar, porque si solo reclamamos derechos, nos vamos a encontrar que nadie tiene frente a nuestros derechos obligaciones que establecer. Así que siempre hago mérito de esta declaración por dos motivos, porque me siento muy orgullosa como americana y como argentina de que fue anterior, porque es amplísima y porque tiene esta dimensión de los derechos que me parece que rebasa el tema que discutimos aquí para impregnar la vida en sociedad. Tenemos derechos y tenemos obligaciones, tenemos deberes. Gracias, senador, porque la corrección me permite que, bueno, lo aclare, ¿no? A las preguntas que me hizo y que le agradezco muchísimo a la senadora Elías de Pérez. Lo primero, la objeción de conciencia. Bueno, la objeción de conciencia, aquí la doctora Cecilia Uced habló de que ella es objetora de conciencia, está consagrada en este proyecto aprobado. Se modificó el texto, según tengo entendido, de cómo venía en el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, pero es, diría, light, porque exige esto de la derivación y de la derivación oportuna y eficaz. Bueno, eso implica, estamos habilitando sin, como dijo el doctor Laferriet, sin ofrecer otras alternativas, porque el médico está impedido de examinar qué es lo propio de una ley que aprobaron ustedes mismos en el Congreso, a propósito del consentimiento informado. Y entonces, en este sentido, me parece que es escasa la protección que tienen los médicos para objetar por su conciencia personal. Lo más complejo es lo de la objeción de conciencia institucional. Se han hecho dos objeciones a esta cuestión. Una la he respondido en algunos textos que he escrito a propósito de que los tratados de derechos humanos son para la persona humana. Y esto es verdad. Son tratados para las personas. ¿Puede una institución, se ha dicho en otros debates que he participado, tener o alegar conciencia? Y yo he respondido que tienen la conciencia de los miembros de esa asociación. A esto me hicieron otra objeción. Eso es una falacia, creo que es una falacia de afirmación. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, cuando en el artículo 14 sostiene que tenemos derecho a establecer asociaciones con fines útiles, ha sido interpretado por la doctrina y por la Corte, inclusive ampliada por la propia Corte Suprema en el caso de una organización de personas que se reconocían homosexuales, a propósito de que no se trataba de que el fin diera una utilidad específica, sino que fuera un fin legítimo. ¿Qué más legítimo es el fin de la preservación de la vida? ¿Y qué comprende el derecho a la libertad de asociación? Comprende el derecho a formar la asociación, a establecer fines y objetivos específicos y a defender
esos objetivos y fines específicos. Y entonces, si una asociación se crea bajo, una asociación médica, se crea bajo la defensa de bajo el objetivo de la defensa de la vida, eso es un fin compartido por todos. Miren, si ustedes me permiten, porque voy a hacer lo mismo que hizo el doctor Laferrière, de referirme específicamente a la ley. El artículo 11 dice lo siguiente: aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, otra vez interrupción, no es interrupción, es supresión del embarazo, a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, de conformidad con el artículo anterior, es el 10, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó. En todos los casos, al que la persona solicitante, en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley. Se debe garantizar, no lo hace él, lo tiene que hacer un tercero, pero por impulso del médico o de la médica que ha sido objetor de conciencia. Y luego dice: las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación. Todas las derivaciones contempladas en este artículo deberán facturarse de acuerdo a la cobertura a favor del efector que realiza la práctica. Está clarísimo que la objeción está recortada, yo diría neutralizada. Y la senadora Elías de Pérez me preguntaba sobre este fallo que mencioné al pasar, porque no tenía tiempo para señalar, a propósito de que los objetores que hacen una asociación en base a un ideario son todos ellos objetores de conciencia. Aquí el director, después veremos qué dice la reglamentación, el director, el presidente, el jefe de registro están obligados a facilitar y concretar la práctica. El fallo que nombré es Granier versus Venezuela, de 2015. No lo menciona el fallo, pero bueno, lo menciono ahora. Granier versus Venezuela, de 2015. Es una sentencia sobre libertad de expresión, pero les otorgó derechos a los accionistas de un canal cuya libertad de expresión coartaba el gobierno venezolano, y a los empleados y periodistas que trabajaban en él el derecho o la legitimidad para presentarse ante los organismos internacionales para plantear que una decisión del Estado sobre la asociación en la que ellos trabajaban indirectamente estaba coartando una libertad esencial. Si se considera libertad esencial la libertad de expresión, cuánto más el derecho a la vida, cuanto más el derecho a los no nacidos. Yo me pregunto, ¿la Corte Interamericana no decidiría del mismo modo ante la imposición de suprimir de manera arbitraria la vida inocente? ¿No protegería a médicos y personal de salud en defensa de la finalidad asociativa de defensa de la vida? Bueno, este es el sentido de la objeción de conciencia institucional. No es una falacia, es un reconocimiento de derechos de todos y cada uno de quienes están en esa asociación y que se han comprometido nada más ni nada menos que con el juramento hipocrático. La segunda pregunta: si este proyecto de ley pasa el test de constitucionalidad. Vamos siendo más breve, doctora, por favor. Esta va a ser brevísima, presidenta. Sí, esta va a ser brevísima. Sí, por favor. Sí, senadora. Este test no lo pasa la ley. Tengo que ser breve, cada uno de los artículos. Me hago cargo de lo que dijo el doctor Laferrière y cómo comparó el texto de la ley con el antiguo código, el antiguo artículo, bueno, todavía es artículo del Código Penal. Miren, él habló de
el doble efecto cuando se protege la vida de la madre. Desde luego, si se afecta la vida y la salud de la madre, el médico, que es el que tiene el criterio médico y la autonomía médica, aconsejará a sus familiares y a ella misma, si está consciente, las alternativas. Puede que se llama consecuencialismo también en filosofía o en el control de razonabilidad, puede ser que una medida afecte al niño, pero no se quiere afectar al niño, lo que se quiere es preservar la vida de la mujer, y esto es perfectamente lógico. Por eso no es que nos desentendemos de la mujer, de la vida o de la salud de la mujer, y en lo personal también examinaría esto para proteger a las mujeres de lo que se llama en derecho penal la pena natural. Pero otra cosa muy distinta es, y perdonen que lo diga con esta crudeza, los negocios que a veces hacen los laboratorios. No solamente en estos casos, en muchísimos casos sobre la salud pública, recetándonos permanentemente fármacos. O sea que yo esto creo que lo tenemos que analizar. Ustedes van a decidir, nosotros no podemos decidir, pero sí podemos decir humildemente lo que pensamos o la preocupación que tenemos. Tercera pregunta, federalismo. Sí, indudablemente, porque si es una cuestión de salud pública, senadora, lo hemos visto en la pandemia. En la pandemia comenzó decidiendo el Poder Ejecutivo Nacional y a veces ignorando, de buena fe probablemente, y porque no se sabía cómo enderezar la cuestión, ignorando que desde antiguo, desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la salud es una atribución concurrente del Estado Nacional y de los estados provinciales. Así que sí, las provincias, y bueno, ustedes son representantes de las provincias tienen mucho que decir sobre esta ley, mirarla con lupa por la cuestión que usted plantea. La última pregunta que usted me hizo. Ese conflicto entre autonomía personal y derechos del niño es efectivamente el gran ausente de la ley. No quieren llamarlo niño, vida naciente, vida por nacer, como ustedes quieran. Pero ese valor, el más inocente de todos, el que no se puede defender si se toma la decisión sobre él. Miren, la literatura nos enseña mucho, ¿no? Uno ve que obras literarias sobre niños desvalidos que han pasado de todo pueden escapar y rehacer una vida. Tienen una chance mínima, por supuesto. La vulnerabilidad en nuestro país es atroz. Me hago cargo de que no debemos de tener maternidad infantil o adolescente, que no tenemos que tener abusos. Sobre eso hay que trabajar. Por favor, doctora, le pido que vaya a terminar. Termino aquí. Por favor. Termino. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Le voy a dar la palabra al doctor Laferrière, pidiéndole, por favor, que también sea breve y conciso. Bueno, la primera, gracias por la pregunta, senadora Díaz de Pérez. Un gusto, además, de haber escuchado a la doctora Gel.